Buenos buenos días a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros para este webinar. Es la 4 en punto en Europa, muy temprano para nuestros compañeros de América Latina. Vamos a esperar un minuto o dos para empezar, el tiempo que la gente se vaya conectando. Así que todavía tenéis 2 minutos para grabar, coger un café y estar a tiempo para que empecemos este webinar. En breve empezaremos. Estamos todos conectados con nuestros compañeros de España, Costa Rica, México, Países Bajos también y Ecuador. Perfecto. Buenos días, Valeska. Muy bien, pues vamos a empezar lentamente, pero seguramente. Queríamos agradecer muchísimo la participación a este webinar. Es el primer webinar de este tipo que hacemos en castellano y es un verdadero gusto de estar con vosotros y poder tratar de estos temas tan importantes como son de la temática de la justicia centrada en la infancia, la niñez, con vosotros hoy en día. Este webinar se enmarca dentro de la organización del Congreso Mundial, el quinto Congreso Mundial que se celebrará en Madrid en el mes de junio. Y mi compañera Mariana Pérez, que muchos de vosotros han estado en contacto con ella por email, os presentará un poco algunas novedades sobre el Congreso Mundial. Pero antes de todo, le queríamos dar un pequeño contexto de por qué organizamos este webinar. Es el tercero de una serie de webinar que ha sido organizado desde el principio de año. Hemos organizado ya 2 webinars en inglés, principalmente con los miembros del Comité Científico del Congreso Mundial. El Comité Científico del Congreso Mundial está compuesto de casi 30 personas, expertos de todos los países del mundo. Y juntos vamos trabajando tanto los temas como las prioridades, así como un poco el impacto del Congreso Mundial que se celebrará en Madrid. Eh, Hemos empezado por un webinar internacional en el mes de enero sobre la temática de cómo promover una justicia más centrada en la infancia. Este webinar tenía el objetivo un poco de explorar respuestas y tendencias actuales de cómo mejorar los sistemas de justicia y su respuesta a la infancia en conflicto con la ley. Después hemos tratado un poco en un webinar de mes de febrero, hemos tratado más bien la particularidad de los problemas de violencia en contra de la infancia y de la niñez en el marco de los sistemas de justicia, como los sistemas de justicia en sí pueden ser violentos en el sentido que eh, pueden no respetar, no implementar los derechos de la infancia, pero también como puede haber otros mecanismos que pueden prevenir esta violencia. A raíz de estos, en el resultado, mejor dicho, de estos 2 webinars, hemos publicado con el comité científico un documento de política que mi compañera Mariana pondrá en el chat para vosotros, que está en inglés todavía, pero intentaremos traducirlo a castellano. Que un poco tiene como objetivo de aportar tanto la experiencia de los países, así como las preguntas que nos hacemos de cómo hacer que los sistemas tomen en cuenta esta situación de los niños que están en conflicto con la ley y cómo sus derechos pueden ser mejor respetados. Hoy día entonces tenemos un panel muy internacional. Tenemos nuestro amigo y compañero Carlos Kiefer de Costa Rica, del ILANUD y también de la Universidad de Costa Rica. Tenemos también Sofía Cobos de México, que trabaja para el Centro Iberoamericano de Derecho de la Niñez. Tenemos a Amanda Rivas, que es de UNICEF, de la oficina de Madrid, de España, y a Isamar Raimundo, que trabaja para la Fundación Tierra de Hombres en Madrid, en España. Pero antes de seguir, iba a pedirte, Mariana, si estás de acuerdo, de darnos quizás
unos elementos de las últimas novedades sobre el Congreso Mundial y un poco en qué momento estamos. Muchas gracias. Pues muy buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de de donde nos acompañan. Eh, bueno, el Congreso Mundial tendrá lugar en Madrid, España, del 2 al 4 de junio de este año, de 2025, como ya muchos quizá están enterados. Recibimos más de 120 propuestas de sesiones paralelas y estamos preparando el programa final con las sesiones que han sido seleccionadas. Estaremos compartiendo este programa con ustedes muy pronto. Además, es muy emocionante contarles que el Congreso en Madrid tendrá 6 sesiones plenarias internacionales con distintas temáticas. Por ejemplo, hacia una justicia centrada en la niñez. La segunda temática será prevención y respuesta a la violencia que afecta a la niñez en los sistemas de justicia. La tercera será justicia climática y los derechos de la niñez. Eh, Tendremos también una sesión plenaria internacional en avanzando en la responsabilidad y justicia para niños, niñas y adolescentes en contextos de crisis, violencia y conflicto armado. Nuestra quinta sesión plenaria internacional será acerca de la justicia digital, la inteligencia artificial y los derechos de la niñez. Y nuestra última plenaria internacional se irá sobre el comentario general número 27 de la Convención de los Derechos del Niño y el acceso a la justicia y a recursos efectivos. Además, organizaremos 5 sesiones plenarias regionales enfocadas en distintas partes del mundo, una región plenaria de Iberoamérica, una región plenaria de Asia y Oceanía, de MENA, Medio Oriente y África, y de Norte de África y una sesión de África, francófona y una sesión de Europa. También llevaremos a cabo alrededor de 64 eventos satélites en diferentes partes del mundo, incluyendo lugares como Chile, India, Nigeria, Burundi, Argentina, Jordania, Suiza, Moldova, Egipto. Como pueden ver, es en todo el mundo: Australia, Grecia, Siria, Reino Unido, en Estados Unidos, en México, El Salvador, entre muchos otros. Y bueno, estamos muy emocionados de poder compartir esto con ustedes. Y ahora, Cedric, que te cedo la palabra para comenzar con nuestro webinar. Muchas gracias, Mariana. Os invito también a poner en el chat, usar el chat para presentaros. También es una reunión entre amigos, así aprovechamos para usar el chat. Si hay preguntas, si tenéis comentarios, si queréis decir de qué país venís. Y bueno, quizás empezamos contigo, Carlos, si estás de acuerdo. Queríamos con tu larga experiencia y además tú, Carlos, tienes también este toque interesante que conoces el sistema europeo, alemán, ha estado desde el principio forjando el sistema de Costa Rica y bueno, trabajando en toda la región en América Latina, me preguntaba si tú podrías quizás decirnos un poco, según ti, ¿cuáles serían para ti las primeras respuestas de una política pública del Estado? ¿Qué tendría que hacer el Estado en frente a nuestra temática, ¿no? Violencia y justicia juvenil y delito juvenil. Sí, bueno, primero muy buenos días, muy buenas tardes también. Quisiera, en primer lugar, agradecer por la invitación y por la oportunidad que me dan. Para mí es realmente un gusto veros por este medio, saludarlos, como muy bien lo ha dicho Cedric. Me siento realmente entre amigos, entre personas conocidas. Y quisiera decir que, en primer lugar, me parece muy oportuno tanto el Congreso como este webinar. La región atraviesa actualmente una crisis de violencia delictual, digo la región, y estoy hablando desde México hasta Argentina, eh, una crisis de violencia en la cual está inmersa las sociedades latinoamericanas, en donde ha habido un aumento exponencial en delitos, especialmente delitos contra la vida, y en los cuales esta violencia afecta directa e indirectamente a los niños y a los adolescentes.
Dentro de este contexto de violencia, los niños no solamente son victimarios, sino que también son víctimas. Bueno, para concretar la pregunta que me hace Cedric de cuáles serían las primeras respuestas, lo que habría que decir en primer lugar es que ese contexto de violencia y de delito no sucede en el vacío. Al contrario, es el resultado de distintos factores que generan precisamente esa violencia. Factores como, por ejemplo, factores familiares, sociales, culturales, educativos, dentro de los cuales se enmarca esa violencia. ¿Cómo debería de responder o cuál debería ser la primera respuesta? Lo que habría que decir que es una obligación de todos estos estados poner en vigencia los derechos humanos de las personas en especial condición de vulnerabilidad como los niños. Y no se trata de una simple política, no es una obligación de elaborar la política pública de parte de los estados. Y la primera respuesta debería de ser la prevención a la violencia y la prevención al delito, focalizada en una prevención de carácter general, en donde la prioridad sea la inversión pública enfocada precisamente en el cumplimiento de estos derechos en políticas públicas relacionadas a la educación, principalmente la salud, la vivienda, el empleo y en general todas las políticas que mejoren las condiciones de los ciudadanos. Y además de eso también políticas enfocadas específicamente en poblaciones vulnerables, víctimas y victimarios dentro de este fenómeno de la violencia. Cuando, como sucede en la mayoría de nuestros países, esta, estas políticas de prevención resultan insuficientes o a veces lamentablemente inexistentes, la respuesta que deberían de dar los estados sería una respuesta en la que se centre el respeto a las condiciones especiales de los niños a través de un sistema de justicia, y me gusta mucho el eje central del Congreso centrado en la niñez, que no es otra cosa más que poner en vigencia los principios establecidos por la Convención de los Derechos del Niño, sobre todo el principio del interés superior y el principio de la protección integral. Y con estos dos principios dentro de la política pública de justicia, debería de elaborarse un sistema de justicia centrado también en la desjudicialización de la mayoría de los conflictos, porque habría que decir que los niños que están involucrados en este fenómeno de violencia efectivamente están involucrados en algunos hechos de violencia graves y que producen una gran alarma social, pero la mayoría de estos delitos son o de una mínima o mediana gravedad que permitirían políticas de desjudicialización y prácticas de justicia restaurativa como respuesta y dejar la justicia formal solo para los casos realmente graves y cuando no es posible aplicar las soluciones alternas desjudicializadoras de los conflictos en que los niños se encuentran. Porque sabemos que los sistemas de justicia también, en vez de prevenir, en vez de reducir, más bien aumentan el ciclo de la violencia. Y la tercera respuesta sería las políticas de reinserción o inserción social de las personas que han sido sentenciadas por la comisión de delitos y ojalá que hayan sido llevadas hasta las etapas de juicio por casos que realmente lo ameritan y no asuntos de bagatela o asuntos de mediana o de mínima gravedad. Entonces,
políticas de prevención, políticas de intervención mínima y políticas de inserción social debería ser la respuesta a este fenómeno de violencia y delito que estamos atravesando todos los países de la región. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y quizás brevemente tengo una segunda pregunta para ti, porque, bueno, lo que acabas de decir es principalmente lo que tendría que ser el mensaje político de nuestros gobiernos en muchos países, ¿verdad? Por desgracia, sabemos y vemos cada vez más que la situación es cada vez un poco más dura, ¿no? Y yo recuerdo hace 20 años estábamos en un ciclo de mano dura en América Latina. Después hemos visto que había una esperanza de reforma, de acercamiento a políticas más abiertas, de justicia restaurativa, etcétera. Sin embargo, ahora tengo un poco la sensación que a veces volvemos sobre un lado un poco más punitivo, ¿no? ¿Qué tendríamos, y brevemente, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero y sé que es un tema muy importante y podríamos solamente hacer un congreso sobre eso, pero ¿qué podemos hacer o qué pasa con América Latina y qué se podría hacer para justamente un poco desviar estas políticas que cada vez parecen ser más punitivas? Sí, muy buena pregunta, Cedric, y realmente lo enfocan muy bien, porque la respuesta de todos estos países ante ese fenómeno de violencia son los enfoques de carácter punitivos. Hay una Mm, tendencia hacia el endurecimiento de los sistemas de justicias en toda la región, a través de disminuciones, por ejemplo, de la edad de la responsabilidad penal juvenil, la disminución de las garantías, mm, la prisión preventiva perpetua, etcétera. El aumento también exponencial de las sanciones, como en el caso de El Salvador, ¿verdad? Que ya llega mm, hasta 20 años e incluso de prisión para personas menores de edad. ¿Qué hacer? Yo creo que ese es el gran desafío, ¿verdad? Y a mí me parece que lo primero que hay que hacer es sensibilizar y investigar y dar evidencia sobre este tipo de respuestas. Una respuesta que promueva este tipo de políticas punitivas no resulta efectiva. Y lo podemos ver aquí en Costa Rica. Nosotros teníamos, en el año 94, teníamos máximo la pena de prisión para todos los delitos 25 años y hubo una reforma en el año 94 en donde se aumentó a 50 años de prisión. Ese es el monto máximo para los adultos, ¿verdad? Y en el año 94, por ejemplo, la tasa de homicidios era de 5,7 por cada 100.000 habitantes y actualmente esa tasa va por 17,3. Es decir, en vez de generar una reducción, paradójicamente produjo un aumento, porque eso es precisamente el riesgo. Esas respuestas punitivas y sobre todo centradas en la privación de la libertad generan un ciclo de violencia que genera también más delito y mayor involucramiento, incluso en mm, conductas más graves. Entonces, a mí me parece que la respuesta, y ahí juegan un rol muy importante los centros académicos, las universidades, las instituciones de cada uno de los países, evidenciar a través de la investigación que mm, estas respuestas son ineficaces, pero probablemente eso no vaya a ser suficiente. También hay que mostrar una oposición fundamentada a todo este movimiento de reforma mm, legislativa que hay en estos países. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, y lo menciono porque sé que es el caso de otros países, la incorporación de legislaciones del crimen organizado mm. pensadas y elaboradas para adultos que Que se aplican. buscan Mm. aplicársele a las personas menores de edad.
Ahí hay que mostrar una oposición, no solamente investigativa de carácter empírico, porque hay una presunción de que las personas menores de edad son las responsables de todo el crimen organizado y de todo el sicariato. ¿Cuántos casos realmente de esos, verdad? Efectivamente, las personas menores de edad se encuentran involucrados. Y sobre todo también, como tercera reacción, habría que hacerle ver también a los países y a los políticos, sobre todo, de las responsabilidades internacionales que tienen estos países al haber suscrito y aceptado la Convención de los Derechos de los Niños y las responsabilidades de los estados y de los funcionarios también al aplicar una normativa que contradice derechos y principios que forman parte de las obligaciones de los estados. De tal forma que no es fácil responder a esa pregunta y dar una fórmula, pero sí me parece que hay que generar un conocimiento que evidencie que esas respuestas son ineficaces a través de una estrategia también de comunicación muy importante de todos los actores políticos de nuestros países. Gracias. No, gracias, Carlos. Quizás lo que nos hace falta es más trabajo de vulgarización, ¿no? De toda la investigación que ya tenemos y hacer que también este conocimiento se vaya también a los que votan. Em, pero quizás viajamos rápidamente de un golpe de avión a México contigo, Sofía. Bueno, tú estás en México, pero trabajas con el SIDENI. También tienes esta visión global iberoamericana. Y bueno, lo hemos visto, ¿no? Con Carlos, el tema de las consecuencias de las decisiones políticas sobre los sistemas de justicia para la infancia, pero quizás quería preguntarte algo más preciso, un poco sobre las formas o en qué consiste la violencia en contra de los niños en los sistemas y quizás más bien la violencia estructural, ¿no? ¿En qué consiste eso, Sofía? Hola, Cedric, muchas gracias primero rapidísimo por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes, especialmente con Amanda, con Carlos, con Isamar, con Isabel. Y la verdad es que quiero también aprovechar para felicitar a las personas organizadoras del Quinto Congreso Mundial, entre ellos ustedes, por su excelente trabajo y la gran recepción que yo he visto que ha tenido a nivel mundial. Muchas gracias, Cedric. Bueno, pues me encanta escuchar a Carlos. Yo sí creo que el tema de la violencia hacia la niñez en los sistemas de justicia debemos de considerarla desde un aspecto amplio, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la definición de Galtung cuando habla de la violencia como cualquier limitación al desarrollo del ser humano. Y justamente ahí Galtung es que divide a este tipo de violencias en directa e indirecta mediante manifestaciones o actitudes, y es en donde entra el tema específico de la violencia estructural y la violencia estructural institucional, que desde mi punto de vista deben de ser estudiadas de manera distinta, ¿no? La estructural va íntimamente vinculada con esta negación de derechos y de necesidades, y la institucional es aquella que, si bien es cierto, deviene de cualquier organización, institución, ya sea pública como privada, es la que infiere directamente como esta violencia física, psíquica, simbólica, ¿no? Entonces, en este tema, yo creo que es un tema importantísimo que se está abordando en el quinto congreso. Podemos concluir que concretamente la violencia estructural, la violencia institucional que existe en los sistemas de justicia en contra de la niñez, se incluye como una ausencia de normas, de protocolos, pero sobre todo yo lo que he visto es que hay una ausencia de prácticas institucionales y descuidos que hay en contra de la niñez, y esto pues sin duda trae como consecuencia la privación de sus derechos. Esto pues se ha hecho evidente, como ustedes lo dijeron, tanto Carlos como tú ahorita que estaban platicando, en diferentes diagnósticos, en diferentes estudios, que la violencia dentro de los sistemas de justicia se presenta como una serie de carencias o incumplimientos de derechos
en diferentes etapas, ¿no? Del procedimiento, de los procedimientos. Y bueno, sabemos que autores como Donk dice que una vez que se presenta un evento adverso en la vida de un niño, aumenta significativamente la posibilidad de tener experiencias adversas adicionales. A esto se le conoce como la cadena de riesgos tempranos y es un círculo vicioso imposible a veces de detener. Por tanto, creo que es fundamental que hagamos algo en contra de esta violencia al interior de los sistemas de justicia, Cedric. Sí, perfecto, Sofía. Y quizás, bueno, hemos trabajado juntos, que además ha sido un informe que hemos presentado hace casi un año, ¿no? En comillas, cuando estábamos organizando una reunión preparatoria, hemos trabajado sobre este informe que tú trabajaste con mi compañera Marta Gil también, sobre la misma temática, pero desde la perspectiva de género, ¿no? Y en particular de las niñas. Pues quizás, bueno, brevemente también, porque este informe lo podemos poner aquí, además está en castellano, lo podemos pasar en el chat, pero si nos puede decir un poco más sobre las recomendaciones que aportamos, ¿no? En esta publicación, quizás. Sí, este informe fue un informe que presentamos, en comillas, en el año de 2023, que justamente así se llama, una agenda para la acción, infancia y justicia inclusiva con enfoque de género, transformando desafíos en avances. Bueno, pues pone en evidencia justamente el tema de la interseccionalidad, ¿no? Dentro de los sistemas de justicia y dentro de las políticas públicas, pero aquí pues evidencia cómo las niñas y las adolescentes se encuentran invisibilizadas, más aún, ¿no? Concretamente, pues sabemos que los modelos de justicia, los modelos de política pública, con perspectiva de género, se piensan en la mujer adulta, ¿no? Y las niñas, las adolescentes a veces se invisibilizan. Ellas no sabemos que son objeto de múltiples vulnerabilidades, lo que llamamos como polivictimización, y bueno, pues es importante que ellas no solamente sean, o sea, las debemos de visibilizar en cuestión de una triple vulnerabilidad, ¿no? No solamente la derivada de la edad, sino también estas condiciones de género y en su caso de víctimas, ¿no? Es hasta, por ejemplo, 2011, cuando Naciones Unidas comenzó a conmemorar concretamente el Día de la Niña, y ahí es cuando yo creo que empezamos a visibilizar y a transversalizar en la perspectiva de género a la niña y a la persona adolescente, a la mujer adolescente, y concretamente dentro del sistema de justicia penal, que es necesario crear esta metodología de análisis, de atención especializada también dentro de los sistemas de protección. Creo que es fundamental esta perspectiva en niñas y adolescentes, debido a que en la actualidad trabajamos en muchas ocasiones, no siempre, bajo el mismo marco teórico, normativo y estrategias. Las dinámicas de género dentro de los sistemas de justicia, dentro de los sistemas de protección, influyen concretamente en la capacidad que tienen ellas para acceder a la justicia o a la protección, a los sistemas de protección de manera efectiva, ¿no? Entonces, sí es fundamental que sea una obligación de personas operadoras de los sistemas de justicia garantizar esta igualdad sustantiva a partir de las acciones positivas, por ejemplo, aplicando la perspectiva de género desde la metodología, que es lo que se resalta en este informe, utilizar lenguaje incluyente en los documentos, en la política pública, ¿no? En las resoluciones, eliminar costumbres, tradiciones y perjuicios sexistas, y desarrollar campañas permanentes de sensibilización, reconociendo los derechos y necesidades específicas de niñas y de mujeres adolescentes. No, este informe es extremadamente interesante porque además ve tanto las niñas como víctimas, pero también el caso de las niñas que son delincuentes, pero cómo pueden Claro. ser víctimas del sistema
porque justamente sus derechos no están implementados, su particularidad no está respetada, etcétera, y finalmente no se cumple con el objetivo del sistema de justicia juvenil, que es fomentar la reintegración en la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Sofía, por tu participación. Pues seguimos, Al tomamos otro contrario. avión con un viaje un poco más largo y vamos hasta Madrid. Buenos días, Amanda. Buenas tardes, que ya es tarde para ti. Bueno, pues Amanda, te hemos invitado porque queríamos saber un poco más de lo que está pasando en España, ¿no? Sabremos más en el Congreso Mundial, claro. Pero mientras tanto, es que ha habido muchos movimientos legislativos, ¿no? Y este nuevo modelo de juzgado especializado en violencia contra la infancia. Entonces, queríamos ver si nos podía decir un poco más. ¿Está bien? ¿Funciona? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hola, buenos días, gracias. Cedric, gracias por la invitación. ¿Me escucháis bien? Perfecto, sí. Fenomenal. Pues bueno, ojalá pudiéramos decirte si funcionan bien, porque todavía no lo sabemos, no se han empezado a implementar. Se acaba de aprobar una ley como consecuencia de la ley para la protección integral de los niños y niñas frente a la violencia, que establecía la obligación de crear tribunales especializados sobre violencia contra los niños. Se acaba de aprobar la ley que tiene que poner en marcha ese nuevo modelo de trabajo por secciones especializadas de violencia contra los niños y las niñas que van a ser competentes para conocer tanto la instrucción como el enjuiciamiento de aquellas situaciones en las que los niños y las niñas menores de 18 años son víctimas en el ámbito penal. Eh, la ley establece la creación de las secciones especializadas a nivel nacional, la especialización de las plazas judiciales, la especialización de los fiscales y la especialización de los equipos técnicos que deben apoyar el trabajo de la Fiscalía y de los jueces en esas nuevas secciones. En este momento eso todavía no está pasando. En España tenemos exclusivamente un juzgado de instrucción que ha funcionado como un modelo piloto en Gran Canaria, sobre violencia contra los niños, que está dando muy buenos resultados y que ha sido, entre otras cosas, la evidencia generada de esa experiencia se va a utilizar para la implantación del nuevo modelo. Y desde nuestro punto de vista es una inmensa oportunidad, además de un reconocimiento y un cumplimiento tanto de lo que estableció en su momento el Comité de Derechos del Niño, como las directrices de la Unión Europea, como la propia Ley Orgánica de Protección de los Niños y Niñas frente a la Violencia. Creemos que es una oportunidad excelente. Creemos que como grandes desafíos que se plantean hay, yo diría que tres. Uno Ujú. tiene que ver con los criterios que se van a utilizar para garantizar que en todo el territorio nacional existe un juzgado, bueno, una sección especializada de violencia contra los niños que asegure el acceso universal eh, y equitativo y en términos y con los mismos estándares de calidad para todos los niños y las niñas que los requieran, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan, porque en España hay un sistema político-administrativo de comunidades autónomas. Ese es el primero. La ley no establece esos criterios. El reglamento de la ley tendrá que decidir qué criterios se utilizan para asegurar esa cobertura universal y el acceso equitativo. Creo que el otro gran desafío es que los programas de formación obligatorios para la especialización de jueces, fiscalía y equipos técnicos y abogados tengan cierto grado de homogeneización y estandarización y cubran los contenidos mínimos que se requieren para que las personas que van a trabajar en estas secciones especializadas tengan las competencias y los conocimientos necesarios para hacer bien su trabajo. Y esto implica ir más allá del currículum jurídico e incorporar materias relacionadas con la psicología del desarrollo, el vínculo, el trauma, el impacto que generan los niños y las niñas haber sido víctimas de violencia, por ejemplo. Y creo que el otro gran desafío está relacionado con la intersección entre estos juzgados especializados de violencia contra los niños y los juzgados de violencia contra la mujer que ya existen en España, o las secciones de violencia contra la mujer que ya existen en España, para asegurar que la perspectiva de infancia está plenamente incorporada en el trabajo que hacen los tribunales de violencia contra la mujer, un poco en la línea de lo que decía Sofía, para asegurarnos que las características particulares de las niñas y de las adolescentes mujeres son tomadas en cuenta en los procedimientos que están relacionados con violencia contra la infancia y violencia contra la mujer.
Yo creo que estos son algunos de los desafíos que tenemos, pero la oportunidad es inmensa. El desafío es grande, no van a empezar a implementarse hasta Mm. inicios del 2026. En este momento están poniéndose en marcha los procesos de desarrollo, de diseño de contenidos curriculares para los programas de formación obligatoria. Y bueno, las comunidades autónomas tienen que ver de qué manera asumen presupuestariamente la reorganización de los equipos, etcétera, etcétera. Pero nos parece que es una oportunidad Mm. bueno, para ver de qué manera pueden funcionar estos juzgados especializados y en qué medida garantizan, uno, Más. el derecho al debido proceso y dos, las garantías jurídicas, las garantías jurídicas mínimas de los niños y las niñas en el acceso a la justicia como víctimas, las garantías del debido proceso. Que de acuerdo a los análisis que se están haciendo, que se han hecho en España, todavía estamos muy lejos de que ambos, el derecho a la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso, puedan estar plenamente reconocidos en cada uno de los procedimientos en los que participan niños y niñas como víctimas o como testigos o como autores incluso. Y de momento ahí lo dejaría, Federico. Muchas gracias, Amanda. Mira, Amanda, me parece extremadamente interesante el camino de España, ¿no? Porque muchos países no siguen este camino, entonces no se han creado esos juzgados especializados de violencia, ¿no? Siguen tratando estos temas en un juzgado especializado de infancia, ¿no? Pero, bueno, en dos palabras, porque no tenemos mucho tiempo, pero en dos palabras, ¿tú podrías quizás decirnos de dónde viene este camino que está surgiendo en España y por qué hay tanto interés en estas reformas focalizando en la violencia? Quizás para ver un poco en qué eso también resona con lo que está pasando en otros países y en América Latina en particular. Bueno, yo creo que este nuevo modelo viene del contenido de la Ley Orgánica de Protección de los Niños y Niñas frente a la Violencia, que a su vez es fruto de un proceso de muchos años de trabajo con la sociedad civil liderando y empujando al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, apoyándose en las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño específicas para España, apoyándose en el marco legal regional y en el marco legal internacional. Entonces yo creo que de ahí venimos. La Ley Orgánica de Protección de los Niños frente a la Violencia logró incorporar como obligación la especialización en el ámbito de la justicia y la necesidad de mejorar el acceso a la justicia de los niños y las niñas víctimas. Eh, una vez que esa ley entra en vigor, llevamos 5 años esperando a que este proceso de especialización se ocurra y ha sido una de los mantras que la sociedad civil ha mantenido como uno de los temas pendientes en la agenda de implementación de la LOPIBI, y creo que de ahí viene en parte el éxito. Entonces es ámbito internacional, recomendaciones del comité, ámbito europeo, directrices en el ámbito de la Unión Europea, pero yo creo que un trabajo importantísimo de la sociedad civil haciendo una presión y generando evidencia que demuestre que hay cosas que mejorar. Perfecto. Gracias. Nada. Muchas gracias, Amanda. Ahora, continuando con nuestra siguiente intervención, tenemos el gusto de escuchar a Isabel Lázaro, es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Pontificia de Comillas. Isabel es una reconocida experta en infancia y sus derechos y la familia en la vida internacional, así como de diversas cuestiones de derechos de extranjería. Isabel, me gustaría comenzar preguntándote. ¿Crees que es fundamental incluir la participación real de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales que les afectan y por qué? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí conversando y encontrarme además con buenos y viejos amigos. ¿eh? Pues de haber saludado y sentirme más cerca de Sofía, de Carlos, está por ahí Miguel, a otros, los que están más cerca los veo a menudo, Amanda, Isamar, claro, nos vemos, pero en primer lugar esto, daros las gracias. Luego un pequeño paréntesis de algo que no es que me guste mucho decir, pero que por mi universidad sí debo decir, es que yo soy catedrática. Que no es como para sentarse en 2 sillas, que dicen en mi pueblo, pero digo, es lo que soy.
Participación infantil. El punto de partida engancha con lo que decía Carlos al principio. O sea, ¿por qué es fundamental? Pues porque igual que es fundamental tener corazón para tener vida, pues si hablamos de persona con dignidad, que eso es lo que son los niños, pues los niños tienen derecho a participar en las decisiones que afectan a su vida. Sin esto no los estamos tratando como seres humanos, sino los estamos tratando como cosas, como objetos de protección. Podemos hablar de protección y qué buenos somos, pero no estamos reconociendo su dignidad de seres humanos. Es un derecho. O sea, participar es un derecho y esto es lo que reconocemos. Pero dicho esto, claro, hay que añadir algunas cosas para situarlo. Por una parte, y ahí no me voy a extender nada, pero sí quiero mencionarlo, la participación empodera a los niños y en ese sentido es una vía de prevención de la violencia que sufren y de la violencia que ejercen. En la medida en que el niño participa en la sociedad que le rodea, pues se convierte en agente activo de sus derechos y esto es un cambio sustancial. Pero respecto a la participación en los procesos judiciales, yo creo que es importante y además en este congreso es algo que deberíamos subrayar mucho, que no estamos hablando de una formalidad, no estamos hablando de crear en los procesos judiciales un espacio en el que se dice, se escucha al niño y se pone esa cruz o ese tip que significa que ya está cumplida la obligación para los adultos. Si nos creemos de verdad que la participación es un derecho, tenemos que generar espacios adecuados para que esa participación sea posible. Espacios no solo en lo físico, sino espacios psicológicos, donde el niño pueda sentirse a gusto, pueda expresar de verdad lo que piensa, lo que quiere respecto a su vida, respecto a las situaciones, los hechos a los que se enfrenta. Me contaba una vez un magistrado que él salía a la puerta del juzgado a recoger a los niños cuando los niños tenían que hacer una declaración, porque igual que en su casa iba a abrir la puerta, pues él iba a abrirles la puerta del juzgado, hablaba con ellos de una conversación intrascendente, de recibimiento, para que fueran sintiéndose a gusto y fueran capaces de expresarse. Voy a decir solo algunas cosas, pero que me parece que son expresión de que nos lo creemos. Porque si decimos creemos que los niños tienen derecho a la participación, podemos estar todos de acuerdo, pero eso hay que concretarlo, hay que aterrizarlo. El niño merece, cuando participa, cuando se expresa, merece devolución después también. Merece saber qué pasa con lo que él quiere y ha manifestado que quiere. Y eso debe integrarse en las decisiones y debe transmitírsele. Qué bueno que en alguna ocasión algún juez aquí en España, además de dictar una sentencia bueno, pues con los términos habituales e incomprensibles que solemos utilizar en derecho tantas veces, a continuación dictó una sentencia para el niño. Mira, he resuelto esto, te escuché de esta manera y con arreglo a esto que tú decías, yo he actuado así, he tomado esta decisión. ¿eh? Y en algunas cosas siguiendo lo que el niño quería y en otras explicándole por qué no se podía llegar a un punto que el niño planteaba. Aquí también en la participación, en la expresión de lo que el niño quiere dentro de un proceso judicial, creo que es fundamental darle credibilidad. Habrá que entender qué es lo que el niño dice, desde dónde lo dice, pero no se puede partir de la sospecha de que los niños no saben lo que quieren, no saben lo que dicen, están influidos por los adultos, están condicionados por lo que otros quieren. Esa credibilidad, y yo creo que aquí habrá muchas cosas sobre credibilidad de testimonio de los niños que será interesante tratar, ¿no? La palabra del niño es una palabra de fiar, ¿no? Eso habría que ponerlo sobre la mesa. Y aquí también respecto a esa participación de los niños, yo dándole muchas vueltas todos estos días y a propósito de la declaración y el trabajo que estamos haciendo con la declaración, me planteaba
que efectivamente hay que ir reduciendo formalidades en los procesos que a los niños les sobran para su participación y reducirlas a aquello que es estrictamente necesario. A lo mejor de esta actividad, de este repensar los procesos judiciales, los adultos salimos ganando, porque hemos creado a veces un circo, un teatro, con el proceso judicial y la formalidad está al servicio de las garantías. Y hay que llegar hasta ahí, hasta donde es garantía de los derechos de las personas que participan en el proceso. Entonces, yo creo que tenemos que ser también valientes a la hora de hacer esta revisión de las normas. Muchas gracias por esta perspectiva tan valiosa, Isabel. Es un punto muy importante el que mencionas sobre la participación infantil, primero como una medida de prevención de la violencia y de generar espacios adecuados para ellos, ¿no? Y la importancia también de concretar estos buenos deseos de participación infantil, pero hacerlos realidad, ¿no? Hacer que sus opiniones caigan en las decisiones reales, que sea un cambio verdadero en los sistemas de justicia, así como lo que bien mencionas, de tratarlos como expertos en sus vidas y en sus necesidades. Ahora me gustaría profundizar un poco en tu opinión, cómo esta participación infantil de la que mencionas, cómo influye la formación profesional que tú tienes y la adaptación de la información en el proceso de garantizar que esta justicia realmente se enfoque en sus derechos, en los derechos de la niñez. Sí, hay aquí dos cuestiones que me parece que necesitan también de reflexión y concreción. No hay participación significativa si no hay una información adecuada para conformar esa opinión. Tenemos que ser conscientes de que esto es exigente también con el sistema. Hay que preparar la información y adaptar la información a las necesidades de los niños, a lo que tiene uno que saber para tomar posición. Yo muchas veces en este terreno hago la comparación con lo que venimos haciendo los adultos con el consentimiento informado en los actos médicos. No sé si tenéis experiencia en este terreno, pero normalmente a uno le dan allí un papel en letra minúscula, tienes que llevar la lupa al hospital para saber y cuando consigues leer aquello, te dan una información técnica que no entiendes ni tienes por qué entender. O sea, si te van a hacer una intervención con el bisturí del 8 o del 9, te da igual. Hágalo usted con lo que tenga que hacer esto, ¿no? Ahí no tienes que formarte tu opinión. La información que tienen que darte es una información adecuada para que tú puedas participar en la decisión en la que tú puedes participar. ¿Eh? Pues quiero esta intervención, qué consecuencias tiene no tenerla. Yo creo que con los niños hay que actuar así, preparando la información adecuada para que el niño conforme una opinión sobre aquello, sobre lo que puede participar, en lo que puede participar, puede decidir. Y esto va a necesitar también pues, de la intervención de profesionales que puedan adecuar esa información, ¿no? Puedan adaptarla. Fijaros que hablamos de adaptación del sistema judicial a los niños y no viceversa. Muchas veces pervertimos esta idea de la adaptación y al final lo que estamos haciendo es adaptar a los niños adaptar a los mayores no, mire usted, es el sistema el que tiene que moverse y tiene que acercarse a la persona y a las necesidades de la persona y hay que conocerlas bien. En este terreno también, y solo lo voy a apuntar, ojo con la digitalización de la justicia porque efectivamente acerca la justicia a las personas, pero, y decimos, acerca hasta el último rincón del mundo. Bueno, en el supuesto de que funcione Internet convenientemente, porque si no, a lo mejor estas personas quedan aisladas y justificado quien ha adoptado la decisión. Entonces, yo creo que tenemos que no perder de vista que queremos una participación real, que la información que debe llegar es la información pertinente que tenemos que preguntarnos qué necesita el niño para formar una opinión. Luego, respecto a la formación, ya apuntaba algo Amanda en este terreno.
en nuestro sistema es del que yo puedo hablar, del sistema español, la formación sobre infancia era mínima. Desde luego en los estudios generales de Derecho no está prácticamente presente. Para acceder, participar en la justicia, ser juez, magistrado, fiscal, se han ido introduciendo en los temarios temas que tienen que ver con la infancia, con la justicia juvenil, pero las otras competencias no solo no se desarrollan, sino que no hay una exigencia respecto a esto. Y no es el conocimiento de un tema sobre la psicología del niño. Mire usted, es que usted tiene que saber tratar a chicos y chicas en situaciones de vulnerabilidad, en la posición que tienen dentro de un proceso judicial, y esto creo que se trabaja, se desarrolla y debería incorporarse en esa formación especializada. Creo que ahí habría que poner mucho énfasis, ¿no? en esas otras competencias, el desarrollo de esas otras competencias. Y esto creo que hará, digo, no sé si pasa en otros lugares del mundo, me podríais confirmar, pero en España la justicia de menores es la justicia menor. O sea, no están bien vistos, no están bien valorados dentro de la carrera judicial quienes se dedican a esto. Entonces, hay personas muy vocacionadas que están ahí, pero otras, bueno, pues les ha tocado eso como les podía haber tocado en una rifa la muñeca Pepona. O sea, que no tienen. Esto es gravísimo para el niño que entra en cualquier posición en conexión con la justicia. Pues sí, muchas gracias Isabel nuevamente por estas reflexiones. Y como bien dices, debemos transicionar de un sistema adaptado a un sistema realmente centrado en la niñez y por supuesto procurar la especialización de la justicia para la niñez, preferentemente desde la vocación, ¿no? Pero bueno, ya es pedir mucho. Ahora continuamos con nuestro siguiente ponente. Y aunque Rodrigo Ormazábal no pudo acompañarnos hoy, nuestro colega, compañero de Tierra de Hombres España, en su representación tenemos el gusto de contar con Isamar Raimundo, técnica en justicia y cooperación internacional de la Fundación Tierra de Hombres España, quien estará participando en esta ocasión. Isamar es abogada especializada en gobernanza, cooperación internacional para el desarrollo y derechos humanos, con una sólida trayectoria en los sectores públicos y privados. Isamar, queremos aprovechar tu experiencia para conocer un poco de tu perspectiva sobre cómo promover la reinserción y participación activa de niñas y niños en situación de movilidad o en conflicto con la ley. Especialmente quizá nos puedes contar en los contextos donde prevalece una lógica punitiva, como comentaba Carlos al principio. Y bienvenida. Gracias Mariana, gracias Cedric y a todos los que están presentes en esta reunión. Bueno, en relación a la pregunta, Mariana, desde nuestra experiencia y en muchos de los países en los cuales trabajamos, como es el caso de Ecuador, Mauritania, Burkina Faso, Ucrania, los sistemas jurídicos suelen responder en estos lugares con un enfoque punitivo y securitario, lo cual afecta grandemente y en mayor dimensión a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley o en situación de movilidad, lo cual se traduce en, por ejemplo, detenciones arbitrarias, preventivas, como lo han hecho mención anteriormente otros compañeros, revictimización, ausencia de garantías procesales y fundamentales que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes, que son de por sí una población vulnerable, pero también no dejemos de lado de que también se afecta a las familias y a la comunidad, perpetuando este ciclo de violencia y exclusión. Entonces, desde TDH creemos que la clave para promover esta reinserción está en fortalecer las alternativas restaurativas y construir procesos participativos
desde el primer contacto con el sistema, sin dejar de lado, claro está, la prevención que se debe de dar en estos casos también. Por ejemplo, en Ecuador se vive una creciente presión política por endurecer el régimen penal juvenil, por lo cual hemos estado trabajando en algunos proyectos en Ecuador con el CIDE, con Tierra de la Humanidad, para fortalecer este enfoque de justicia restaurativa. No solo desde un nivel técnico, sino también desde el diseño de las políticas públicas, con la participación juvenil, con protocolos especializados, espacios de diálogo, formación con operadores de justicia, porque ese es otro ámbito que también es necesario fortalecer, la formación, porque finalmente son los operadores de justicia que interactúan directamente con los niños, niñas y adolescentes. Además de generar alianzas con instituciones como, por ejemplo, las Defensorías del Pueblo, todo ello con la finalidad de garantizar el enfoque de una justicia centrada en la niñez. Y creo que ese es el punto principal al cual debemos de enfocarnos, ¿no? Entre otros casos, por hacer mención, en Burkina Faso, en Mauritania, se impulsan mecanismos comunitarios e institucionales para evitar la criminalización de jóvenes migrantes o en situación de pobreza extrema, promoviendo procesos de mediación penal, trabajo con redes locales de protección y espacios como los Fab Labs sociales, donde estos adolescentes pueden formarse, expresarse y reconstruir su autoestima, facilitando de ese modo esa reinserción y que esta sea una reinserción eficaz. En todos estos contextos hemos comprobado que la reinserción no empieza cuando el proceso legal termina. Muy por el contrario, la reinserción empieza desde el momento que el niño o la niña o el adolescente entre en contacto con el sistema. Y depende mucho de que haya acompañamiento social, escucha activa, una comunidad que lo reconozca y lo sostenga. Y por supuesto, la participación no es solo una herramienta pedagógica, sino que es una garantía de protección y que estos niños, niñas y adolescentes tienen que ser parte del proceso. Solo así consideramos que podremos hablar de una justicia transformadora y centrada en la niñez. Muchas gracias, Isamar, por compartir tu visión. Coincido plenamente contigo en que la niñez no solo es una población vulnerable, sino que puede afectar a toda la sociedad esta forma de violencia. Y debemos apostar, por supuesto, por la justicia restaurativa y la prevención. Creo que todos en este webinar estamos de acuerdo que necesitamos mejorar la formación de los profesionales que trabajan con niños y niñas. Muchas gracias a todos. Y así culminaríamos esta serie de webinars sobre justicia centrada en la niñez y la importancia de la prevención y una respuesta holística a la violencia que afecta a la niñez en los sistemas de justicia. Cedo la palabra a Cédric Fussard de nuevo, a Cédric, coordinador de la Iniciativa Global y el Congreso Mundial, para las reflexiones finales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana, y a todos. La verdad que estamos a tiempo, hemos hecho lo prometido y que no pasa siempre, así que una gran cosa de ver que hemos conseguido hablar de estos temas tan importantes, tan conceptuales en poco tiempo, lo que nos permite también tener la oportunidad para pensarlo y llevarnos más pensamiento durante el Congreso Mundial en Madrid. Así que solamente me queda en agradecerles a todos por estar con nosotros esta mañana, invitarles a conectarse o a participar en vivo en Madrid o en los eventos satélites, que si no recuerdo mal, Mariana, hemos dicho que teníamos en América Latina, en Salvador, en México, en Chile, Chile, Argentina. Argentina, para empezar. Y para más, pues entonces nos veremos en Madrid. Pues muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y bueno, seguimos trabajando y luchando. Entonces, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias Hasta a luego a todos. todos. Chao, Carlos. Luego, Chao, gracias, Sofía. que Chao, les vaya muy Mariana. bien. Chao. Chao, Bye, Isabel. bye. Hasta luego. Hasta luego.